Después tenemos otros equipos que son más para piezas pequeñas. Los que les enseñé previamente son para zonas muy largas que se han utilizado, por ejemplo, en Pemex para escanear plataformas, para escanear edificios, porque tienen un largo alcance de alrededor de 120 metros radiales. Entonces, tienen alrededor de 3 milímetros de precisión cada 50 metros y bueno, ese es para otro tipo de servicios. Para cuando tenemos piezas más pequeñas se utilizan escáneres más con mayor resolución, con mayor eh, sí, con mayor precisión. En este caso, nosotros tenemos uno aquí que se basa en la triangulación. Si nos fijamos en la figura 8, el equipo también lanza un pulso láser y tiene dos sensores al lado o que capturan en base al ángulo de la cámara y donde salió el láser la distancia del objetivo, en este caso el target. Y entonces por eso se le llama triangulación, por ese movimiento. Estos escáneres, si vemos en la figura 9, utilizan pequeños targets, que son estas zonas o estos puntos negros con un centro blanco, que lo que van a hacer es que van a generar un algoritmo. Este algoritmo va a hacer que cuando nosotros movamos el escáner no se pierda la posición del mismo, ¿no? Si vemos los escáneres anteriores que les mostré, el escáner está quieto y obviamente la pirámide no se mueve. Pero ¿qué pasa si el escáner se mueve? Entonces se utilizan estos targets. Estos equipos tienen alrededor de 50 micrómetros de precisión y son muy útiles cuando la pieza se tiene que mover y el escáner también se tiene que mover. Eh, Son más precisos con respecto a los escáneres de tiempo de vuelo y cambio de fase y la mayoría anda por alrededor de los 40 micrómetros. Tienen un campo de acción, en este caso el que nosotros tenemos, para respetar esa precisión de 50 micrómetros, tiene que ser 3 metros cúbicos. Entonces, en esos 3 metros cúbicos tenemos ese alcance de esa precisión. Entonces, siempre va a depender de qué pieza vamos a escanear, el tipo de escáner que vamos a utilizar. Otro tipo de escáner es el escáner basado en la luz estructurada. En este caso, eh, tenemos un patrón de líneas verticales, blancas, negras, que en base a las dos cámaras, o pueden tener incluso tres cámaras que se tienen a los lados fijas, en base a la proyección de las líneas sobre un objeto, el software tiene un algoritmo que también interpreta la difracción de esas líneas. Y entonces, en base a eso, es como se obtiene la malla poligonal. La desventaja de estos equipos es que el escáner no se tiene que mover. Es una desventaja, pero por ejemplo en la figura 11 vemos cómo tiene, en este caso en la planta de Nissan, tiene dos escáner Atos GOM que están fijos y están sobre un soporte donde solamente se mete la pieza, en este caso lateral de una camioneta, y en cuestión de segundos obtienen la malla. Entonces, puede ser esa una solución al defecto que tienen de que no se pueden mover, pero obviamente este sistema es más caro implementarlo. Eh, Otro tipo de escáner que podemos ver en el mercado, como que tenemos aquí en CATQ, pero en la sede de San Luis, tenemos un brazo faro Quantum, en el que funciona bajo el mismo principio de la triangulación, pero tiene un palpador. Entonces, este palpador permite tomar medidas más exactas de nuestra pieza. La desventaja que tiene es que, por ejemplo, tiene alrededor de 5 grados de libertad, pero cuando queremos o no es suficiente para escanear toda la pieza, pues se tiene que desmontar, se tiene que volver a calibrar y se tiene que volver a poner todo a punto para volver a escanear. Esa es como su desventaja, pero es un escáner muy, muy preciso.
Otra bueno, esas son las principales tecnologías de los escáneres. Existen otras, como por ejemplo los drones, que funcionan igual por el sensor LIDAR, que obtienen de la misma manera la nube de puntos. Pero esas no los quise incluir tanto porque no considero que sean mucho de la industria de manufactura. Una de las características de los escáneres es la exactitud, y la exactitud es qué tan parecido es el objeto real al que escaneamos. En este caso, tenemos en la figura 13 una medición de un micrómetro que nos da 29,80 milímetros, y en la malla, en el escáner, bueno, en el software, vemos que la malla poligonal nos da una medida de 29,85. Entonces, depende para qué lo vamos a usar en nuestro trabajo, la precisión que queramos del mismo o exactitud. Si queremos un escáner con una exactitud muy buena, obviamente el equipo va a ser más caro, pero si nosotros trabajamos, por ejemplo, fibra de vidrio, nuestra exactitud pues es alrededor de 2 milímetros, entonces podemos elegir un equipo más económico. Otra de los puntos a ver cuando estamos usando escáner es la resolución. En este caso, la resolución es como las pantallas, cuán pequeños son los píxeles, en este caso la triangulación de los mismos, eh, para, para tener una buena definición de nuestro objeto modelado. En este caso, usamos un equipo GOM con dos diferentes lentes para escanear una moneda de 10 pesos. En la figura 14 vemos una resolución de 40 micras, y en la figura 15 una resolución de 20 micras. Entonces, como vemos, es la misma moneda, pero en la figura 15 nos muestra un objeto mucho más detallado. En este caso, como era para la casa de moneda, pues sí necesitaban una muy buena precisión o resolución, porque los objetos eran muy pequeños, pero los querían bien detallados. Otra cosa es la velocidad. Eh, la forma en que se mide varía. Por ejemplo, el escáner de 3D de luz estructurada se basa en la cantidad de fotos que se obtienen en base al momento que se hace la captura, ¿no? Es muy rápida, son segundos. Un escáner como el que vimos al principio por triangulación, se tarda un poco más porque se tiene que preparar la pieza, se tiene que mover el escáner, se tiene que asegurar que los puntos estén bien capturados, que no haya un desfase, eh, y depende mucho para qué lo vayamos a usar, la velocidad del mismo. También depende el tamaño del objeto, cuál es el volumen de los objetos a escanear. Queremos escanear, como vimos, una moneda, queremos escanear un camión, queremos escanear un troquel, queremos escanear un molde. ¿De qué material están hechos sus objetos y cuán detallados son? Esto es porque como mucha de la tecnología utiliza pulso láser, sabemos que en una superficie brillante, pues la luz se va a difractar y nos va a meter mucho ruido. Entonces, dependiendo del material y su acabado, tenemos que ver también qué equipo vamos a utilizar. Y también si vamos a escanear objetos móviles, o nos van a dar tiempo de desmontar la pieza y con toda calma escanear la misma. En este caso, estamos viendo una preparación que nosotros utilizamos cuando se usa un escáner por triangulación, en este caso el HandyScan. En la figura 16 vemos un bloque que está hecho totalmente de aluminio, maquinado, entonces eso significa que es una pieza muy brillante, que a nosotros no nos sirve con este equipo una pieza así. Entonces lo que hacemos es cubrirla de óxido de zinc, una capa muy finita, y se colocan targets alrededor. Esos targets, como lo había mencionado previamente, van a generar un algoritmo, van a generar un patrón para que cuando nosotros nos movamos, el escáner se identifique y se posicione en base a la pieza. En la figura 17 vemos la malla obtenida con este equipo, y así es como
cómo se ve en el software de Geomagic. Nosotros usamos Geomagic, pero también existe otro muy popular que se llama Polyworks. Pero ¿cómo llegamos a dibujar nosotros con la malla? Bueno, en este caso vemos en las figuras un buje que se obtuvo con el HandyScan, y a la izquierda, bueno, perdón, a la derecha, vemos cómo se ve cuando utilizamos el software. Lo que está de color rosa es lo que el software detecta. Por ejemplo, un plano a la mitad de este buje nos va a dar esta rebanada. Y en base a estas líneas rosadas que vemos del perímetro, nosotros empezamos a dibujar, siempre considerando que la pieza es ideal. Entonces, si la pieza es ideal, solamente dibujamos la mitad, obtenemos el eje de la pieza, dibujamos la mitad y hacemos un espejo. También pudiéramos hacer doble espejo tomando una línea vertical y una horizontal, o sea, tomando un cuarto de pieza y haciendo espejo. En este caso, nosotros dibujamos como cualquier otro software de modelado CAD, le damos las dimensiones y siempre damos dimensiones ideales. Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos que del centro de este ángulo a esta línea del eje tiene 7.0773, pero es obvio que el que lo dibujó al principio no lo puso con esa medida, ¿no? La intención de diseño eran 7 milímetros, entonces cuando lo dibujamos, lo dejamos como 7 milímetros pensando que va a ser una pieza ideal. Este es una interfaz del software que nosotros usamos de Geomagic. Si nos fijamos, la pieza que les mostré previamente tiene diferentes colores. Esto es porque el software, antes de dibujar, hace una captura en base a la sensibilidad que nosotros queramos para detectar cuáles son las figuras geométricas básicas. En este caso, vemos, por ejemplo, que esta cara que está en amarillo la va a detectar como plano, esta que está como gris la va a detectar tal vez como un cilindro, y en base a eso nosotros nos sirve de referencia también para dibujar. Pero muchas veces los clientes nos piden que las piezas que nosotros dibujemos sean paramétricas. Para nosotros, paramétrico significa que tenga el árbol de operaciones en el software que el cliente pide. En este caso, nosotros usamos toda la familia de Dassault System y principalmente SolidWorks. Entonces, el software de Geomagic tiene una función que se llama Light Transfer, en el que cuando ya acabamos de modelar el dibujo, pasa en automático todas nuestras operaciones a SolidWorks. Entonces, esta fue una captura, un video que hicimos en tiempo real de cómo va pasando todas las operaciones. Si nos fijamos en el lado izquierdo, eh, va apareciendo lo que es el sketch. Cuando lo termine, va a ser el extruido, los redondeos, los cortes, todos los planos que hacemos de referencia los va pasando. Y ya acabó. Entonces, ese es el archivo final que se entrega, y obviamente los clientes o el usuario final va a poder agarrar un sketch y va a decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero agregar un diente más, entonces solamente voy a modificar eh, el patrón circular que se hizo y voy a agregar una instancia más. O yo quiero que el chaflán tenga un grado diferente, o quiero que tenga que sea más largo, etcétera, ¿no? Con esto el usuario final va a poder modificar totalmente la pieza.